Prepararos para empezar una carrera de alta velocidad. Vamos a tener esta tarde una carrera de alta velocidad. Como dijimos la semana pasada, en la voluntad del Señor esta tarde vamos a responder a la pregunta: ¿puede Cristo regresar en cualquier momento? ¿Puede Cristo regresar en cualquier momento? Y viendo una lista de versículos que os voy a presentar esa lista, aunque lo voy a leer estos pasajes de manera continuada, de ahí esta carrera que vamos a empezar esta tarde. Todos estos versículos y muchos pasajes en la Escritura, no son estos los únicos pasajes, y le pediría a Raquel si pudiera poner la presentación. Nos enseñan que Cristo sí puede regresar en cualquier momento. El regreso de Cristo puede suceder en cualquier instante. Y esta es la conclusión a la que llegamos cuando leemos lo que la Biblia enseña sobre los eventos futuros. Y, por ejemplo, esta lista de versículos nos enseñan esta realidad, que Cristo puede venir en cualquier momento. Por ejemplo, empezamos estos versículos con Juan 14, 2. Juan 14, del 2 al 3, nos dice que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 10 y 11, a los apóstoles que están mirando cómo Jesús asciende a los cielos, se les dice esto, versículo 10, Hechos 1, 10. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo habéis visto ir al cielo. Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52, dice esto también sobre los eventos futuros. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nos dice la palabra del Señor también sobre los eventos futuros, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Y Colosenses capítulo 3, versículo 4 también nos dice la palabra del Señor: cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. De nuevo una promesa de lo que el creyente, la iglesia, ha de esperar que sucederá en cualquier momento. Igual que Primera Tesalonicenses nos enseña también esta expectativa. Primera Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10. Dice: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y no solamente se convirtieron, sino que lo que el creyente espera, dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y en esta misma carta, en el capítulo 5, versículos 2 y 4, nos dice cómo sucederá
y cómo debe el creyente estar expectante ante la venida del Señor. Versículo 2 del capítulo 5 de Primera Tesalonicenses. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Pablo escribe a Timoteo en 1 Timoteo 6:13 y dice así: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha, ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el día en el que el Señor regresa. Versículo 15. La cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Y Santiago, capítulo 5, versículo 8, nos dice a los creyentes también esto: sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Pedro escribe también en su primera carta, capítulo 3, versículo 3, y que vuestro adorno no sea externo, peinado ostentoso, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Y en la segunda carta, capítulo 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y al final, este último versículo, Apocalipsis 3:3, se le dice a esta iglesia, al final se le dice en su aviso, su mensaje de parte de Cristo: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bueno, toda esta lista de versículos, hay muchos más, nos muestran que la venida del Señor tiene una característica peculiar, y es que la venida del Señor puede suceder en cualquier momento. Y se ha expresado teológicamente como la venida inminente de Cristo. Esta palabra inminente enseña que en cualquier momento Cristo puede volver. Y vamos a ver 7 razones bíblicas por las que sabemos que Cristo puede venir en cualquier momento. Vamos a señalar estas 7 verdades bíblicas que nos enseñan que Cristo puede venir en cualquier momento. Cristo puede venir en cualquier momento, es decir, su venida es inminente. Su venida es inminente. Primera razón, porque la Biblia se debe interpretar literalmente. Es decir, la manera en la que debemos interpretar la Escritura no es en base a una manera espiritualizando o alegorizando, sino que la manera correcta de interpretar la Escritura es literalmente. Y estos son varios pasajes que han presentado la venida de Cristo como un suceso inminente, ante la cual los creyentes debemos estar fortalecidos y ser pacientes. Ahora, cuando leemos pasajes como Santiago 5:7, por ejemplo, el pasaje de Santiago 5:7, si lo tenéis delante de vosotros, dice así el texto que Santiago nos dice: por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes.
fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Si leemos ese pasaje de una manera literal, es decir, interpretamos el texto en su contexto y entendemos las palabras como el significado que cada una tiene en la época en la que se escribió, la manera natural de interpretar es ver la venida del Señor cerca, como aquel que está detrás de la puerta. ¿Veis cómo dice el versículo 9? Está a las puertas. Esto es lo mismo que ha dicho en el versículo 8 al final. El Señor está cerca, es decir, está tan cerca que está a la puerta. Ahora, ese está a la puerta se debe interpretar o se debe traducir, está detrás de la puerta. Está detrás de la puerta. Esto significa que en cualquier momento aparecerá de manera inminente. Cuando interpretamos de manera normal el significado de estos pasajes, por ejemplo, este de Santiago 5, del 7 al 9, la conclusión es que no es necesario que nada ocurra antes que el Señor venga. No tenemos que esperar que sucedan los eventos que en Apocalipsis se nos anuncian de juicio y de dolores de parto y el día del Señor que va creciendo en intensidad, sino que en cualquier momento, sin que suceda ninguna señal especial, sin que Europa se una en ciertos números de líderes, sin que llegue el Bitcoin o una moneda única o cosas que podríamos ver, no es necesario que nada de eso suceda para que Cristo venga. La segunda razón es la siguiente. La venida inminente de Cristo no significa que deba ocurrir pronto. Esto es importante. Cuando decimos inminente, algunos confunden la palabra inminente con prontitud. Es decir, que el Señor viene pronto, que el Señor viene pronto en términos de tiempo. Es decir, que no va a tardar mucho en venir. Y los apóstoles anunciaron la venida inminente de Cristo y todavía no ha tenido lugar. Y eso no significa que ellos se equivocaron, ¿verdad? Los apóstoles dijeron que Cristo vendría pronto, pero la idea que ellos tenían cuando decían de la venida inminente no se referían a que faltaba una hora, un año, 10 años, 100 años, sino que se referían a que el Señor puede venir en cualquier momento. En cualquier momento. Cristo puede venir en cualquier momento, aunque eso pueda significar que va a tardar mucho tiempo en que suceda. No está significando que va a suceder pronto. En tercer lugar, hermano, la Biblia nos enseña que Cristo puede venir en cualquier momento por lo que vimos la semana pasada. La iglesia no pasará la tribulación. Es decir, si la iglesia tuviera que atravesar la tribulación, como vimos la semana pasada y las semanas anteriores, entonces la venida de Cristo no podía ser inminente, sino que sería antecedida por los juicios divinos. Así que cuando se espera que algo ocurra de una manera inminente, significa que es un suceso que puede suceder sin previo aviso o sin señales. Si la iglesia pasara la tribulación, la venida de Cristo no sería inminente. Tendríamos señales que nos estarían anunciando que el Señor ya está cerca y veríamos cómo los juicios de Apocalipsis se estarían cumpliendo literalmente. En cuarto lugar, hermanos, la iglesia es exhortada a velar. ¿Qué quiere decir? Que cuando la iglesia es exhortada a velar, eso significa que el creyente debe estar en una actitud que implica la venida de Cristo en cualquier momento. En cuarto lugar, hemos dicho esto, la iglesia es exhortada a velar. Es decir, los creyentes esperaban a Cristo,
y no las señales de la venida. Por ejemplo, Primera de Corintios. Buscad Primera de Corintios capítulo 1, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 7. Dice: de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Bueno, Pablo está diciendo que un creyente no debe estar esperando las señales de la venida de Cristo, sino la venida de Cristo en sí. Porque no va a haber señales de su venida. No va a haber señales de cuando el Señor se revele para venir, y por supuesto venir en el momento del rapto. Y esto también es lo que Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, nos dice también que los creyentes debemos esperar esta manifestación, no las señales de la venida de Cristo, sino la venida de Cristo mismo. Primera de Tesalonicenses 1:10, lo hemos leído varias ocasiones en estas semanas. Esperar de los cielos a su Hijo. Esto es lo que debe esperar el creyente. El creyente no debe estar viendo el periódico, las noticias, escuchar la radio, escuchar la tele y ver las señales de la venida de Cristo en las noticias, ¿no? El creyente debe estar velando, esperando la venida de Cristo en una forma inminente, de repente, sin previo aviso. Así que los pasajes que anuncian la venida de Cristo son pasajes de ánimo y de consuelo, a seguir a Cristo con fidelidad a pesar de las dificultades, y la expectativa de velar por un evento bueno, agradable y consolador. Un evento bueno, agradable y consolador. Si la Iglesia tuviera que pasar la tribulación antes de la venida de Cristo, no habría motivo para consuelo y ánimo. Más bien habría motivo para estar preparado para que el juicio de Dios caiga sobre nosotros. Ahora, la venida inminente de Cristo, hermano, es una bendición. Es una bendición. Debemos estar velando, anhelando la venida de Cristo con el gozo de saber que ese será el momento en el que nuestro encuentro con Él nos llevará de esta tierra para estar siempre en su presencia. Quinto lugar, quinta razón por la que la Biblia enseña que Cristo puede venir en cualquier momento. En quinto lugar, nos dice que un ladrón viene de noche de manera inminente. Así que la ilustración que la Biblia enseña de la venida de Cristo, y no es la segunda venida en gloria, sino la venida de Cristo y el comienzo del día del Señor, como hemos leído en Primera de Tesalonicenses 5, utiliza la ilustración de que vendrá como un ladrón en la noche. Y sin duda resalta la inminencia. Esto no es que va a venir pronto el ladrón. El ladrón significa que va a venir sin previo aviso. Así que un ladrón no está avisando que pronto vendrá, sino que un ladrón vendrá sin que él lo avise. Y su característica, la característica de la llegada del ladrón, se utiliza como ilustración. Cristo no es ladrón, Cristo no tiene intención de robar nada, solamente se utiliza un ejemplo de cómo un ladrón viene sin avisar, sigilosamente y de repente, y de esa manera Cristo vendrá. Este es el momento en el que Cristo vendrá. Algunos le llaman la venida secreta de Cristo, es decir, la venida en la que Él no anuncia su llegada, pero eso no significa que la venida de Cristo no se notará en la tierra. Por supuesto, la venida de Cristo se notará y lo vamos a ver en el séptimo punto. Ahora, sexto punto, la sexta razón bíblica. Y es la marca, esta es lo que marca la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo en gloria.
Lo hemos dicho en estas semanas anteriores. La diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida es que el arrebatamiento sucederá sin previo aviso, inminente, un acontecimiento inminente, ante el cual el creyente debe estar preparado, debe estar alerta, animado, estar consolado en medio del sufrimiento. Ahora, la segunda venida de Cristo en gloria, y esa es su venida a la tierra, no es presentado como un suceso inminente, sino que la conclusión del día del Señor, aplicando los juicios sobre las naciones, será la segunda venida, así que se podrán ver todos esos juicios cumpliéndose. La segunda venida de Cristo inaugura el reino milenial de Cristo, los 1000 años del reino justo de Cristo aquí en la tierra, lo cual no sucede en cualquier momento, sino que sucede y debe ocurrir varios eventos antes en la tierra para que este momento suceda, la segunda venida de Cristo en gloria. Así que confundir la diferencia entre los dos eventos y presentar el arrebatamiento y la segunda venida como un solo suceso conlleva un problema de que tengamos algunos pasajes que lo presentan como algo inminente, lo cual no sería posible si fuera el arrebatamiento y la segunda venida en el mismo instante. Así que el arrebatamiento se caracteriza porque es la venida de Cristo inminente, en cualquier momento, sin previo aviso. Y esto separa el arrebatamiento de la segunda venida en gloria. Es lo que nos lleva al séptimo punto. El rapto de la iglesia tendrá lugar de manera inminente. Es decir, cuando Cristo venga a recoger a su iglesia, sucederá en cualquier momento. Y eso es lo que está diciendo Santiago, que hemos leído antes, en el capítulo 5, versículos 8 y 9 especialmente. Nos está diciendo que Él está a la puerta, detrás de la puerta. El juez está detrás de la puerta. Así que ese juez traerá juicio sobre la tierra y también será el juez de los creyentes, no para salvación y condenación, sino para juzgar nuestras obras en el tribunal de Cristo. Por eso al creyente se le anima a estar preparado para presentarse ante el tribunal de Cristo, porque eso sucederá en cualquier momento. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 17, nos dice esto mismo, que la venida de Cristo, el arrebatamiento, sucederá en cualquier momento, de una manera inminente. Y fíjate que la iglesia de Cristo, dice ahí, será arrebatada. Algunos dicen que el arrebatamiento, la palabra arrebatamiento no está en la Biblia, y no es cierto. Versículo 17 de 1 Tesalonicenses 4 dice esto: entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados. Esa palabra arrebatado en el original es harpazo, y es como, podríamos decir, tomar por la fuerza o repentinamente. Esto es el significado de esa palabra. Arrebatado es harpazo, lo que podría parecer, o es una palabra que nos recuerda a lo que hace una fiera de una manera rápida, ¿no? Pero esa palabra griega, harpazo, en el original significa tomar algo a la fuerza repentinamente. Y esto es lo mismo que enseña Juan 10, versículo 12, y Judas 23. Así que tiene un sentido de un acto rápido, repentino, en un abrir y cerrar de ojos. No significa que cuando cierre los ojos y los vuelva a abrir en una noche habrá sucedido todo. No, es en un abrir y cerrar. No es en un cerrar y abrir. Como cerrar que te duermes y abrir que te despiertas. Por la noche sucederá. No, está diciendo que tan rápido como tú puedes abrir y cerrar los ojos, de esa manera, instantáneamente, el Señor vendrá. Ahora, al haber visto estas realidades, quisiera que viéramos también en un momento lo que la Biblia enseña
sobre la importancia de estas verdades que en estas semanas hemos estado estudiando en estudios bíblicos. Es decir, durante un tiempo estudiando estas verdades que tienen que ver con las doctrinas del futuro, la pregunta que puede surgir en nuestra mente es: ¿por qué debemos estar estudiando estas doctrinas del futuro? ¿Por qué debemos estar estudiando? ¿Por qué es importante el estudio bíblico de los eventos futuros? Yo tengo que confesar que en algunas ocasiones yo tenía una idea equivocada sobre estos eventos futuros. Yo mismo pensaba que la profecía bíblica tendría una utilidad mayor y más específica para aquellos que vivan aquellos momentos, aquellos acontecimientos predichos, y no tanto para nosotros hoy. Y yo reconozco que eso no es correcto. Y no es correcto por dos razones. Es decir, primero es erróneo. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada y útil. ¿Esto qué significa? Que todas las profecías que se nos han dado son necesarias para nosotros hoy. No podemos quitar importancia a ninguna parte de la escritura, pensando como yo pensaba equivocadamente que las profecías eran para los que han de venir y vayan a vivir aquellos eventos y ellos se den cuenta que lo que están viviendo es lo que se ha escrito. Así que toda la escritura es inspirada y útil para nosotros, y esto es necesario, incluso las profecías apocalípticas. Ahora, esta declaración de que los eventos futuros, lo que la Biblia enseña sobre los eventos futuros, no son necesarias para nosotros, es una declaración cobarde. Es una declaración cobarde. Yo estaba siendo un cobarde cuando yo decía que no era tan importante estudiar estos temas, sino que serían útiles para los que vivan en aquel momento. ¿Por qué digo que es cobarde? Porque pretendo evitar los retos interpretativos de este género literario apocalíptico. Es decir, es difícil entenderlo, ¿verdad? ¿A quién de nosotros no le cuesta trabajo leer Apocalipsis o leer otros pasajes en Mateo y en otros lugares que hablan de los eventos futuros y uno le sale humo de la cabeza diciendo, pero ¿y esto qué significa? Y por esos mismos textos algunos dicen una cosa, otros otra. Esto es imposible de entender. Y esa es una actitud cobarde. La de decir, mira, no voy a enfrentar este reto de intentar estudiar, profundizar y conocer lo que Dios está revelando de utilidad para mi vida hoy. Así que es erróneo y es cobarde pensar que el estudio bíblico de los eventos futuros no es importante para nosotros. Y eso fue lo que yo aprendí, y tengo 9 razones por las que os lo voy a decir. 9 razones. ¿Vamos rápido de nuevo? ¿Apuntáis? Venga, vamos a ver estas 9 razones de por qué estudiar esto, estas enseñanzas bíblicas de los eventos futuros son importantes. En primer lugar, por la naturaleza de la escritura. Por la naturaleza de la escritura. Y lo hemos dicho, lo he señalado por encima ahora mismo. La Biblia ha sido inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Lo que significa que ninguna de las partes de la escritura, nada del texto bíblico puede ser desechado, ya que ha sido dada como necesaria para nuestra vida en la tierra. Para nuestra vida hoy las profecías son necesarias. No podemos desecharlas, ni porque sea complicado, ni porque pensemos que no son para nosotros. Así que todas las doctrinas son útiles para el propósito de Dios. Dios las va a utilizar, toda la revelación, aún esta enseñanza de los eventos futuros, lo que llamamos, o los teólogos llaman escatología, son útiles para nosotros, para el día de hoy. Son palabras fieles, son palabras verdaderas y por tanto palabras necesarias. Tan necesarias que, mira lo que dice
Apocalipsis 22:6. Apocalipsis 22:6. Al final de este libro de Apocalipsis, ya que el que ha terminado de leer este libro y ver las revelaciones puede verse tentado de decir, oye, esto es complicado, voy a ignorarlo. O esto es complicado, vamos a cambiar un poco esto. Dice Apocalipsis 22:6. Y me dijo, escribe y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos todas las cosas que pronto han de suceder. He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y esto está escrito para ti, para mí, para nosotros hoy. Bienaventurado el que no menosprecia las profecías, sino que las considera y las ve como palabras fieles y palabras verdaderas. Segunda razón por la que es importante estudiar la Biblia, los eventos futuros que la Biblia nos enseña, y es por la unidad teológica. La unidad teológica. ¿Qué significa unidad teológica? Bueno, esto significa que estas doctrinas de los eventos futuros afectan todas las demás doctrinas. Es decir, las doctrinas no están aisladas, separadas unas de otras. La escritura ha sido escrita, la Biblia ha sido escrita de una manera armoniosa, en una unidad perfecta, y muestra que las profecías cumplidas aseguran que las que están por cumplirse son fieles. Es decir, Cristo vino y cumplió las profecías, y eso nos afirma que el resto de las profecías son necesarias como las que Cristo cumplió, y son fieles y se cumplirán como las que Cristo cumplió. Toda la Biblia está llena de temas relacionados con la doctrina de los últimos tiempos. Por ejemplo, la bibliología muestra la armonía del texto bíblico. Los atributos de Dios, es decir, la teología propia, lo que se conoce como teología propia, cómo es Dios. Son eternos sus atributos en su juicio, en sus revelaciones fieles. ¿Cómo es Cristo? Pues Cristo es glorificado al revelar su gloria en el futuro. El Espíritu Santo revela su obra soberana en los eventos futuros. Los eventos futuros son fundamentales para conocer la doctrina de la salvación, de la responsabilidad del hombre, la adoración. Nos enseña sobre la iglesia, sobre Israel, sobre la gracia de Dios, sobre Satanás, sobre los enemigos de Dios, sobre el cielo, sobre el nuevo cielo y nueva tierra. Todo lo que la Biblia enseña tiene relación y no se puede separar de los eventos futuros. Así que hay una unidad teológica y no podemos dejar al margen lo que la Biblia enseña acerca de los eventos futuros. En tercer lugar, es importante que estudiemos lo que la Biblia enseña sobre los eventos futuros porque reafirma la soberanía de Dios. Reafirma la soberanía de Dios. Sin duda que Apocalipsis 22:18 nos dice esto. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descrito en este libro. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, que Dios está protegiendo soberanamente, está protegiendo cómo es nuestra actitud ante la enseñanza de los eventos futuros. Si menospreciamos lo que la Biblia enseña, quitándole o añadiéndole, Dios va a responder quitando o añadiendo juicio a nuestra vida. Apocalipsis 22:18 y 19 es lo que acabamos de leer. Así que
soberanía de Dios se ve reafirmada con la victoria final de Cristo, la conclusión del plan soberano de Dios, que Él determinó desde los tiempos antiguos, es decir, desde antes de los tiempos. Nada ni nadie puede cambiar los eventos futuros. Dios lo tiene protegido por una soberana obra que Él ha preparado. Y cada vez que estudiamos los eventos futuros, debemos ver y reafirmar sobre nuestra mente y corazón que Dios es absolutamente soberano. En cuarto lugar, ¿por qué debemos estudiar esto? ¿Y por qué lo hemos estudiado? ¿Y por qué deberíamos seguir estudiándolo? Porque exalta a Cristo. Exalta a Cristo. No solamente esta doctrina, hemos dicho que hay una unidad teológica. Toda la teología exalta a Cristo. Ahora, en esta doctrina especialmente vemos cómo va a ser el resultado final de la exaltación de Cristo. Cristo es exaltado sobre todo. Y en las doctrinas bíblicas sobre la victoria poderosa y eterna de Cristo sobre sus enemigos, estamos exaltando a Cristo, quien, aunque el mundo menosprecia ahora, Él vendrá, como dice en el Salmo 2, y tratará a las naciones como cuencos de barro, que Él romperá con su vara de hierro. Así que muestra que Cristo, el Cordero, traerá su exaltación por medio de su victoria, trayendo juicio sobre los impíos. En quinto lugar, ¿por qué debemos estudiar estos eventos futuros, lo que la Biblia enseña, lo que sucederá en el futuro? En sexto lugar, afecta a nuestra adoración a Dios. Afecta a nuestra adoración a Dios. Es decir, cuando no estudias o cuando ignoras parte de la Escritura, tu adoración a Dios es pobre. No estás adorando a Dios como debieras adorarle. La expectativa del cumplimiento fiel de los eventos futuros nos recuerda que toda la gloria pertenece ¿a quién? Al Señor. Y esto se reafirma con todo lo que la Biblia nos enseña con respecto a los eventos futuros. Conocer estos eventos produce una actitud de adoración. Mira, ¿sabes cuál es uno de los libros que más habla o que más presente hay adoración en la Biblia? Después de los Salmos, Apocalipsis. Apocalipsis, después de los Salmos, es uno de los libros que más adoración contiene. Y te invito a que puedas estar leyendo Apocalipsis en estos días y que apuntes en tu Biblia cómo de repente el cielo explota en un cántico de adoración. Pero eso debe afectar tu vida también hoy. A medida que estás creciendo en el conocimiento del perfecto plan de Dios, aún en aquello que sucederá, nuestra adoración crece. La manera en la que adoramos a Dios se vuelve más consciente y nuestra exaltación y nuestros motivos por los que adorar a Dios aumentan en nuestro corazón. La Trinidad está actuando en los eventos futuros y es digna de la adoración. Ahora, el punto 6 de por qué debemos estudiar esto es porque fomenta la predicación del Evangelio. Fomenta la predicación del Evangelio. Conocer los eventos futuros nos debe motivar a predicar el Evangelio a toda criatura. Esta debe ser nuestra respuesta. Nuestra respuesta no solamente debe ser adorar a Dios por quien es, y también adorarle porque Él nos libra de la ira venidera. Él nos va a librar del juicio en esta tierra, nos ha hecho hijos suyos y vamos a estar eternamente con Él. Sino que también lo que debe producir en el creyente es la obediencia a su mandato de predicar el Evangelio hasta que Él venga. Y el Señor regresará a por su iglesia y entonces comenzarán los eventos futuros de juicio cuando el número de los gentiles se haya completado. Ahora, ¿qué es necesario para que el número de los gentiles sea completado? ¿Qué es necesario?
que el Evangelio sea predicado. Que el Evangelio sea predicado. Y el Evangelio debe ser predicado. Nosotros no debemos tener límites, como estamos viendo en Primera de Timoteo, nuestra oración delante de Dios por la salvación debe ser la salvación de todos los hombres. Ahora, cuando el número de los gentiles sea completado, es decir, cuando todos los escogidos hayan escuchado el Evangelio y Dios los haya salvado por la obra de la regeneración, aunque no todos individualmente en la historia, en la tierra hayan escuchado el Evangelio, cuando el número de los convertidos se haya completado, entonces Cristo vendrá. Y es prioritario la obediencia, la predicación del Evangelio. Debe ser el resultado de saber que debemos ordenar nuestras prioridades a la luz de los eventos que la Biblia nos enseña. Debemos predicar el Evangelio. Debemos predicar el Evangelio. No es una opción. No es para los evangelistas. Todo creyente debe predicar el Evangelio. En séptimo lugar, bendice al creyente. Estudiar esto y ver lo que la Biblia enseña sobre los eventos futuros, bendice a los creyentes. Consuela, anima, exhorta, produce gozo al saber que la obra de Cristo desemboca en un reino eterno, justo. Bienaventurados son aquellos que guardan las profecías futuras, dice el texto de Apocalipsis. Bienaventurados son aquellos que aman la venida de Cristo. Así que trae bendición al creyente. En octavo lugar, produce santificación. Produce santificación. Sí, estudiar lo que ha de suceder en el futuro. La enseñanza bíblica sobre los eventos futuros nos confronta con nuestra necesidad de arrepentimiento. Santiago estaba diciendo esto. El juez está a la puerta. Así que arrepentíos. No estéis andando en la oscuridad, no estéis andando en obras malas unos con otros. Debemos de estar preparados, alertas, dispuestos, ya que sufriremos pérdidas si no nos arrepentimos de nuestro pecado. No seremos separados, no perderemos nuestra salvación si en realidad somos salvos. Ahora, los juicios de Dios y la reivindicación de su gloria nos recuerda que el creyente, más que nadie, debe ser imitador de Cristo. El creyente, más que nadie, debe ser imitador de Cristo. Aquellos que creen que porque Cristo murió por ellos, eso les permite vivir una vida como les dé la gana, sin estar involucrado en la santificación en su vida, por medio de arrepentirse y reconocer y ser expuesto a la palabra, probablemente no sean salvos, están pisoteando la sangre. Es como Hebreos 6, dicen, son personas que aparentaban ser salvos, pero ellos en realidad estaban pisoteando y ya no queda más salvación para ellos, no queda más esperanza para ellos. Así que la enseñanza de los eventos futuros nos evita de acomodarnos en este mundo. Nos evita acomodarnos en este mundo. Y produce en nosotros la necesidad de velar, de reafirmar la verdad de la expectativa inminente de Cristo. Y por supuesto, el pecado no estará presente en el cielo. Así que si tú eres de los que va a estar en el cielo, deberás estar involucrado también para luchar con tu pecado aquí, y sin duda el Señor terminará la obra que comenzó en nosotros. ¿Y de qué manera somos santificados? El punto 9 nos muestra una de las maneras concretas en el que somos santificados. Y estudiar estas enseñanzas bíblicas humilla nuestro orgullo. Humilla nuestro orgullo. Porque los eventos futuros trae como resultado que no seamos sabios en nuestra propia opinión.
Que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Que no seamos autosuficientes nosotros mismos y que ignoremos la disciplina del Señor para lo que el Señor ama, sino que seamos humillados en perfecto reconocimiento de su soberanía, su exaltación y nuestro arrepentimiento y nuestro servicio como esclavos de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque necesitamos toda tu palabra. Cada una de las palabras que tú has revelado son útiles para nosotros. Y saber que tú puedes venir en cualquier momento nos debe hacer estar preparados. Como cuando Israel estaba comiendo la Pascua con el bordón puesto, con una mano comiendo rápidamente. Señor, nuestro lugar no está en esta tierra. Señor, no permitas que nosotros nos acomodemos a este mundo. Señor, no permitas que estemos permitiendo el orgullo en nuestra vida, pensando que si somos salvados de la ira, da igual cómo sea nuestra vida aquí en la tierra. Señor, te damos gracias porque por medio de las verdades que tú nos muestras sobre los eventos futuros, Señor, esto nos trae una conciencia de tu soberanía, de la exaltación de Cristo y del poder del Espíritu Santo para obrar santificación en nosotros. Y Señor, te pedimos que lo que hemos estado viendo en semanas anteriores, lo que hemos visto esta tarde, Señor, y lo que seguiremos estudiando en toda tu escritura, en toda tu palabra, Señor, es lo que necesitamos para ser transformados a la imagen de Cristo, para ser imitadores tuyos, para estar velando, para no estar dormidos, Señor, sino para estar preparados, dispuestos para que tú vengas. Señor, amamos y anhelamos tu venida. Y no porque queramos salir del sufrimiento, sino porque queremos ver tu gloria y queremos adorarte eternamente y poder contemplar tu grandeza. Gracias por el consuelo que trae tu palabra. Gracias porque a pesar del sufrimiento en esta tierra, Señor, estamos sostenidos al saber que un día tú vendrás y restaurarás todas las cosas. Señor, recibe la gloria que solo tú mereces por medio de tu verdad, de tu palabra, de tu grandeza y de tu soberanía. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.